Estamos trabajando una doctrina muy hermosa llamada la expiación, la cual tendríamos mucho por hablar de ella. Este sería el tercer servicio en el que hemos estado haciendo estudios directamente, aprendiendo palabra de Dios y la doctrina de la expiación. Para hacer un recuento rápido y medio resumir lo que hemos hablado en dos primeros talleres, como dice el hermano, nuestro ministro, culto de conocimiento pentecostal. Gloria al Señor. Estamos aprendiendo, hermanos. Y hablábamos de que la expiación venía de una etimología antigua, hebrea, del latín, expiatus, expiación, separación del interno, ¿sí? Del interior, algo ex es algo que ya no está. Su ex esposo, ¿sí? Su ex marido. Entonces algo externo es algo que está por fuera. Por eso comienza así, expiación, ex, separación de algo, pius, colocar lo virtuoso, lo honesto, lo puro, y sion es la acción de. Quiere decir que la expiación es el acto de quitar algo que está mal puesto dentro de alguien y colocarle algo bueno, algo agradable. Al mismo tiempo que se tenga que hacer un sacrificio para que lo malo que ese individuo, ese ente tenía, eso no le siga causando un mal. ¿Listo? Entonces tenía mucho que ver con la purificación, veníamos hablando de esto, es por medio de un sacrificio, eso resultaba en el desagravio del afectado. Entonces la definiríamos la expiación como la pena o sacrificio impuesto por una autoridad o una ley, el cual debe cumplir un individuo a fin de quedar absuelto de la culpa. Entonces hablábamos de esa terminología al principio, que se necesitaba un medio para que hubiese un perdón, para que este perdón generara una salvación o una sanidad en el afectado. Decíamos que la expiación es la base de toda la palabra salvación. Si vamos a hablar de doctrinas, la expiación está en el cimiento del resto de las doctrinas que tengan que ver con la salvación. Porque cuando usted habla de expiación, para que haya esta tiene que haber una sustitución, y eso es otra doctrina. Tiene que haber una propiciación, y eso es otra doctrina. Y todo esto lo hemos estado diciendo y enseñando en talleres anteriores. Tiene que haber una redención, o esto causaría una redención al momento de la expiación. Nosotros fuimos redimidos. Cuando ya usted tiene una redención, entonces ya ha sido justificado delante de Dios, y eso es otra doctrina llamada la justificación. Y al final todo esto se hace para usted poder quedar reconciliado con Dios. Entonces entra otra doctrina llamada la reconciliación. Entonces estas 6 doctrinas se compaginan y se engranan y se acomodan de una manera especial. Pero nosotros solo estamos hablando de la expiación. Y en el primer taller hablamos del concepto general, qué significaba, cómo se hacía. Dimos unos papeles aquí donde explicábamos que había una causa, una consecuencia, una reacción y un resultado. ¿Cuál era la causa? La acción equivocada, en este caso el pecado. ¿Cuál era la consecuencia? El mal estado del ser humano, la separación del hombre con Dios. La reacción divina era la acción como tal, la expiación que Dios tenía preparada. Y el resultado es la enmendación, es decir, el absorber de culpa al individuo, es decir, volver a estar en armonía con Dios. Entonces todo esto lo veníamos hablando en el primer taller.
En el segundo mencionábamos el origen de la expiación. Hablábamos de Adán y Eva. ¿Recuerdan, hermanos, cuando Adán se equivocó con Eva y cometieron la transgresión de la ley divina de Dios de no probar el fruto que Él les había declarado que no lo hicieran? Entonces ellos se cosieron higueras, hablábamos de eso, y se taparon su desnudez. Y la razón que Adán le da a Dios por esconderse es que oí tu voz y tuve ¿qué? Y tuve miedo. ¿Se acuerda que lo tratábamos? Porque el estar lejos de Dios simboliza miedo. Por eso el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El que está con Dios no tiene miedo. El Señor le dijo a los discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y luego les dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cierto? Creed en Dios, creed también en mí. Entonces, hay un juego de palabras allí, porque hablábamos de que había un principio bíblico allí. Adán y Eva se cosieron ellos mismos delantales y se los colocaron. Pero más adelante, después del castigo, porque es que hay un castigo, hay una reacción de ira de Dios para ellos por lo que habían hecho. A Adán le dieron su castigo, a Eva el suyo, y a la serpiente le dieron una condenación. La diferencia es que Adán y Eva tenían esperanza. El ser humano tiene una esperanza. El enemigo no la tiene. El enemigo fue para él una sentencia. Bendito el Señor. Tú le herirás a su descendencia en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Gloria a su nombre. Entonces dice la Biblia que Dios tomó y hizo unos vestidos y vistió a Adán y Eva. Los vistió con unas pieles. Entonces los grandes historiadores teólogos hablan de que allí existió el primer sacrificio. Para que pudiera haber unas pieles tenía que haber un sacrificio. Y he allí la base del origen de la expiación. Decíamos una profundidad bíblica de que Él los vistió. Y allí estaba el principio bíblico, porque Adán y Eva se habían hecho ellos mismos algo. Pero ¿qué podía vestir o qué podía tapar unas hojas de higuera más pequeñas que la palma de una mano? ¿Sí? Entonces es distinto cómo tú quieres vestirte a cómo Dios quiere que te vistas. Eso es muy bonito verlo en esa forma. Y ahí encuentra uno el primer principio bíblico. Por eso más adelante empezamos a seguir mencionando que la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Y explicábamos que la fundación del mundo se refería al caos, al movimiento caótico, a toda esa condición que resultó por la caída del hombre. Recuerde que el Señor fundó la tierra y su plenitud. El Señor no fundó el mundo. Usted está conmigo, hermano. El mundo es tipo de lo que está lejos del Señor. El Señor siempre ha hecho la diferencia entre Él y el mundo. El Señor dice: mi reino no es de este mundo. ¿Cierto? Porque el príncipe de este siglo, de este mundo, es Satanás y sus secuaces. La Biblia lo enseña así. Y el Señor se lo dijo a los escribas y fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y hacen las obras que él les dice. Entonces el mundo, siempre el Señor ha hecho esa referencia de distinción. El Señor dice que la paz que Él da no la da como el mundo la da. O sea que es muy distinto. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido, o yo vencí al mundo.
Entonces hablábamos de que cuando la Biblia habla de que el Cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía el propósito, ya Dios tenía el sistema de aplacar su ira cuando el ser humano se equivocare. Ya estaba trazado el plan de salvación. Bendito el Señor. Explicábamos todo esto. Hablábamos de que por eso la palabra de Dios dice que de Cristo, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, pero no dice vestidos, dice revestidos. ¿Por qué? Porque es que ya Dios había vestido al hombre por una expiación que había hecho. Pero Dios vio que esa expiación no fue propicia como tal, no era completa. Y por eso el hombre continuó en su camino de maldad. Pero hoy vamos a entrar en materia en esa parte. Y hablábamos de que la expiación fue instituida en la tierra a partir de ese origen allá en el huerto del Edén. Entonces el origen físico, ¿no? Porque en el plan de Dios estaba desde antes. Entonces a partir de ese momento se siguió la línea de ese concepto. ¿Cuál era el concepto? Aplacar la ira de Dios con un sacrificio. Lo vimos cuando Noé desciende del arca, y por eso no es que no podemos decir que Noé, como muestran las películas, subió un par de animales de cada especie, porque al bajar del arca, si Noé sacrificó un buey, entonces ya no habría hoy en día bueyes. Usted está conmigo, hermano. Si sacrificó un cordero, ya no habría corderos. Dice la Biblia que tomó de todo animal limpio e hizo un altar a Jehová y sacrificó un holocausto y hubo ofrenda agradable a Dios. Pero ya entraremos más en materia, aunque lo mencionamos en el taller pasado. También hablábamos de cuando el ángel de Jehová iba golpeando las ciudades y la era de Ornán Jebuseo, ahí llegó David a solicitar para hacer un sacrificio y aplacar la ira de Dios. Y lo hizo, y el ángel de Jehová guardó su espada en la vaina, que es el estuche de las espadas de los guerreros, y se aplacó la ira de Dios por una falta que el mismo David había cometido, pero él pagó el justo precio. Y hablábamos de que pagó más de 16 veces lo que valdría ese lote, esa era, esos bueyes, esos sacrificios como tal. Él pagó mucho más, dando a entender y existiendo un principio de que nosotros en la vida cristiana hacemos lo que tengamos que hacer para agradecer a Dios el hecho de que nos haya otorgado la oportunidad de ser salvos. Amén. Entonces a veces no comprendemos la dimensionalidad de esta expiación que ya Cristo hizo por nosotros. Quedamos en que al irse formando los pueblos, comenzaron estos vestigios a realizarse con la humanidad. Dios escoge un pueblo de la promesa dada a Abraham y empieza luego, cuando los saca de Egipto, de la esclavitud, a darles los conceptos de limpieza y de purificación que él tenía en su mente para ellos. Entonces ahí se instituye la expiación que viene de parte del sacerdote hacia él mismo y hacia el pueblo. Vamos a mirar hoy, ya entramos entonces en materia hoy y seguimos este estudio. ¿Listo? Entonces hoy miramos cómo se hacía todo esto, cómo es el proceso de la expiación. Ya hablamos del concepto, ya hablamos de los orígenes. Ahora vamos a mirar cómo es el proceso. Vamos a mirar en Levítico capítulo 16, los que vienen estudiosos de la palabra. Levítico capítulo número 16, verso 24, nos habla de que yo le voy a dar 3 puntos de los propósitos de la expiación. Los 3 puntos son los siguientes. El primer punto es que se hacía por el sacerdote y el pueblo. Vamos a mirarlo, Levítico 16, 24. Dice la Biblia: lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario.
y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí, es decir, por sí mismo y por el pueblo. Amén, gloria al Señor. Pero me llama la atención que primero dice que lavará su cuerpo. Hermano, todo lo que en el pasado sucedió es sombra y símbolo de nuestras vidas espirituales actuales. Y hablábamos eso el culto pasado. Por eso cuando Moisés, el ejército de Dios de Israel, derrota a Amalek, cuando Moisés se acuerda que alzaba las manos, se cansaba, cuando al fin derrotó a Amalek, dice Dios, le dice: ve y corre y haz que esto se escriba en un libro para enseñanza a las generaciones. Bendito el Señor. Dando a entender Dios que siempre ha estado interesado en que sus historias del pasado hagan remembranza en la vida espiritual actual de cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Porque en la Biblia no dice las cosas por decirlas. Aún en el Antiguo Testamento hay una riqueza de material. Entonces, vemos aquí que al tener primero el sacerdote que lavarse antes de hacer el sacrificio por él mismo y por el pueblo, antes de entrar en materia de la expiación, es tipo de que yo no puedo venir aquí a enseñar o enseñar allá afuera o enseñar al amigo y decirle que Dios transforma cuando yo no he sido transformado. ¿Está comprendiendo, hermano? Yo primero tengo que cumplir los decretos de Cristo para luego sí transmitírselo a alguien o decirle a alguien que lo haga. Entonces ese primer estatuto estaba allí, se hacía por el sacerdote y por el pueblo, porque el sacerdote también necesitaba limpieza, también necesitaba aplacar la ira de Dios cuando había ira en Dios, también necesitaba purificarse a sí mismo. Primero el líder. La Biblia enseña que Cristo fue perfecto en todo. Dice que en su boca no se halló engaño. Por eso en Apocalipsis dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿No lo dice? Pero el primero que nos dio el ejemplo es Cristo. Tipo de que el sacerdote tenía que lavar su cuerpo primero para luego venir a hacer por los demás. Usted quiere cambiar a alguien, cambiar a su familia, cambiar al que usted está evangelizando y que entienda el concepto divino de Dios, muéstrelo. No se los predique, muéstrelo. Gloria al Señor. Sea cristiano. Uno es siendo. ¿Cierto? Uno es cristiano siendo cristiano. Uno habla de Dios obedeciendo a Dios. ¿Sí? El Señor lo dijo: vosotros me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando. Oh, gloria al Señor. Entonces el segundo punto de la expiación era limpiar pecados. Levítico capítulo 16, ahí mismo, el verso 30. Verso 30 de Levítico 16 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Aleluya. Por eso la Biblia enseña que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No es como algunos dicen: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo no tiene poder. Según la Biblia, el poder está en el nombre. Aleluya. En la sangre de Cristo hay limpieza y purificación para las personas, que fue lo que se derramó en la cruz del Calvario y que lo leímos al principio hoy de este taller. Sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. Por eso el soldado, cuando atraviesa la lanza en el cuerpo del maestro en la cruz y sacó la lanza, dice la Biblia que salió ¿qué? Sangre y agua.
Y los científicos han determinado que cuando el cuerpo ya bota toda su sangre, empieza a botar su agua. Recuerde que el cuerpo humano es 70% agua. Por lo tanto, empieza a botar agua. O sea que Jesucristo había derramado toda su sangre. Aleluya. Gloria al Señor. Y el taller pasado hablábamos de que en el huerto de Getsemaní su sudor era como grandes gotas de sangre, dando a entender que lo que él sabía que se le venía no era cualquier cosa. Y por eso él dice, Señor, dice la palabra que él pide fuerzas y que dice, Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice la Biblia que enseguida bajó un ángel a fortalecerle. Oh, gloria al Señor. Entonces era para purificar los pecados, para limpiar pecados. Para eso se hacía la expiación, ¿sí? Por eso, primera carta de Juan, voy a leerla. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo número 7, ¿sí? Nos habla, bueno, primera de Juan, sí, capítulo 1, verso 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué pasa? Si andamos en luz. Pero qué bonito que dice, como Él está en luz. Porque es que Pedro nos dice que Él nos dejó sus huellas para que siguiéramos sus pisadas. Por eso yo ayuno, porque Él ayunaba. Por eso yo vigilo, porque Él vigilaba. Por eso predicamos, porque es que Él predicaba. Oramos porque Él oraba. ¿Está conmigo, hermano? Nos bautizamos porque Él se bautizó. Y cuando Juan le dice, tú, es para que yo viniera a ti, tú vienes a mí. Y Jesús le dice, no es necesario que hagas las cosas así, porque es imprescindible, es necesario que se cumpla toda justicia. Por eso él oraba, porque la norma en el pasado lo decía. El salmista declara en el Salmo 65 que Dios oye la oración. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y Jesucristo estaba manifestado en carne. Por eso oraba para cumplir el decreto. No era que lo necesitara, era que Él cumplía la condicionalidad en la que se encontraba, manifestado en carne. ¿Para qué? Para que hoy nosotros podamos comprender, porque Él también nos entendió de esa manera y pasó por todo esto. Aún los profetas pasaron por todo esto. La Biblia dice que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Usted está conmigo, hermano? Gloria al Señor. ¿Alguien da gloria a Dios? Gloria al Señor. Entonces, sí es cierto que es necesario que haya una condición para poder tener acceso a esa remisión de pecados. ¿Y cuál es? Si andamos en luz. Porque el sacrificio fue hecho. Ahora falta que la gente lo crea, lo entienda. Y el que ya lo crea y lo entienda, viene un tercer paso y es que lo valore. Porque hay gente que no ha valorado lo que Cristo hizo. ¿Cómo no lo ha valorado? Viviendo unas vidas fuera de la luz, fuera de Cristo. Viviendo un evangelio mundano. Viviendo una vida llena de falacias, llena de más del mundo que de Dios. Entonces uno ve eso y uno dice, no ha valorado la vida cristiana. O sea, no ha valorado el sacrificio que ya Dios hizo. Bendito el Señor. Cuando el Señor venga, dice la Biblia, por segunda vez dice que vendrá sin relación con el pecado. Sin relación. No va a tener que ver nada con los pecadores. En cambio, la primera vez venía a morir por el pecador, vino a comer en medio de pecadores, ¿cierto? Vino a tocar a los pecadores, sanar a los pecadores,
Vino a morir por los pecadores, a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido la comunión por el ingreso del pecado. Entonces, hermanos, miren por dónde vamos. Y un tercer punto que hace la expiación es generar pureza y limpieza en todo, en todo. Volvemos a Levítico, capítulo número 16, versículo número 33. Levítico 16, 33 dice: y hará la expiación por el santuario santo y por el tabernáculo de reunión. También hará expiación, ¿sí?, por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Oiga, me llama la atención eso, porque es que la expiación fue hecha por la humanidad, pero la limpieza de la expiación se ejecuta en aquellos que han recibido al Señor. Usted entiende eso, ¿verdad? Por eso la Biblia dice: y su generación, ¿quién la contará? ¿Jesús tuvo hijos? No tuvo hijos, como algunos por ahí creen y hasta escriben eso. Y son doctrinas equivocadas, tengamos cuidado. Él no tuvo hijos. Por eso la Biblia dice: y su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué? Dice: porque fue cortado de la tierra de los vivientes, lo crucificaron. Pero dice la Biblia que Él verá el fruto de su aflicción. Ese día que Él estaba afligido porque ya se le acercaba la hora. La hora. Por eso el día de la boda le dice a María: mujer, todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué tienes conmigo? Porque vino es tipo de sangre. Acuérdese la última cena. Aleluya. Y como ya se le venía la hora, el Señor sentía esa agonía. Entonces es profundo hablar de esto, hermanos, y por eso les dije ese día, uno podría hablar todo un año de una doctrina, o de esta doctrina por lo menos, porque existen muchas ramificaciones cuando usted empieza a hablar de una doctrina y se va metiendo por un lado y va por allá y luego vuelve a la rama principal y sale otra rama. Y hay muchas terminologías que usted termina gastándose o buscando o profundizando, estudiando, y viene a ver y tiene todo un libro sobre una doctrina. Entonces es necesario entender esto, porque el plan de Dios estaba desde la fundación del mundo, fue ejecutado, pero el Cordero fue inmolado desde el principio. Fue inmolado desde el principio y explicábamos la diferencia entre principio y fundación del mundo. El principio fue ese momento de Adán y Eva. Ahí fue donde se ejecutó la primera expiación. Pero la hora venía acá en la cruz del Calvario, y por eso el Señor dice esas palabras. Entonces me llama la atención que esta pureza se realiza de la congregación, porque es aquellos que hayan estado dentro del linaje. ¿El linaje de quién? De Cristo. Pero no son hijos físicos, porque la Biblia dice que a todos los que creyeron en Él les dio potestad de ser hechos. Algunos dicen llamados. No, somos hechos hijos de Dios. Por eso Él verá el fruto de su aflicción y estará satisfecho. Él dirá: valió la pena arrodillarme a orar en el huerto de Getsemaní, valió la pena ir rumbo a la cruz, valió la pena, porque más adelante, en una noche lluviosa, la iglesia Fundadores me adorará. Aleluya, gloria al Señor, bendito su nombre. Alguien aplaude su presencia en esta noche. Oh, aleluya, qué bendición tan grande. Entonces esto implica un concepto completo de la necesidad que hay de ser limpio. Hay que ser limpios, ¿sí? Ya que esta salvación es algo bastante grande e importante, como dice ¿quién? El escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo número 2, Hebreos 2, versículo número 1 al 3.
Hebreos 2, del 1 al 3. Gloria al Señor. Este escritor menciona, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, porque es cierto, el que se equivocaba tenía que haber el sacrificio para perdonarlo. El que estaba enfermo sacrificaban una víctima para que ese fuera sanado. Y era cierto que tuvo que haber sucedido todo esto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, es que esto es grande. Y hay gente que no ha entendido esto. No ha comprendido la majestuosidad de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y viven una vida cristiana falacia, fugaz, triste, sin compromiso. Hermano, es necesario atender a esta oportunidad que Cristo nos dio de estar dentro de este camino especial. Entonces aquí denotamos que debemos estar atentos a lo decretado desde la antigüedad. En este caso, a que tengamos con mucho valor lo que Jesucristo ha hecho por nuestras vidas y esa salvación que se ha generado como resultado de ser vivida y llevada con toda integridad de corazón. Usted no dramatice cristianismo, sea cristiano, aleluya. No juegue a serlo, séalo, seámoslo. Hay gente que aparenta un evangelio. No, seamos cristianos, somos de Cristo, porque de Él estamos revestidos. Entonces vamos a analizar esto. Igual está lloviendo, hermano. Gloria a Dios. Iba a terminar el culto temprano, pero vamos a gastarnos unos 10 minutos más. Son las 8 en punto. 10 minuticos, hermanos. Y no nos arrepentiremos de lo que vamos a aprender. Mire esto, hermanos. Hebreos capítulo 5, versos 5 al 6. Hebreos capítulo 5, versos 5 al 6. Dice Hebreos 5, 5 al 6. Escuche palabra. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado, porque es que Dios no creó a Jesús. Jesús no fue creado como muchos han querido inventar. Fue engendrado en María. ¿Usted está conmigo, hermano? Gloria al Señor. Jesucristo es Dios, eso lo entendemos. Y aquí trata de decir el escritor que Él no se llevó la gloria de decir yo me hice, sino el Padre en su divinidad me ha otorgado esta oportunidad. Por eso la Biblia enseña que Cristo es mediador de un nuevo pacto. Ya vamos a mirar el ciclo que se forma. Y eso es profundidad bíblica. Jesús dijo: yo lo que hago no lo hago de mí mismo, sino mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cierto? Aleluya. Jamás podremos negar que la divinidad siempre será superior a la humanidad de Cristo. ¿Qué hizo Jesús frente a la muerte de Lázaro como humano? Lloró. Pero como Dios dijo: Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto de 4 días resucitó. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús.
¿Qué hizo como humano cuando estaba cansado del camino y se sentó junto al pozo de Jacob? Tuvo que pedir agua a la mujer de Samaria. Pero como Dios le dijo, si tú supieras cuál es el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Como Dios dijo a la gente, el que tenga sed, venga a mí y beba. Aleluya, gloria al Señor. Bendito su nombre. Como hombre tuvo que decirle, traigan esos 5 panes y 2 pececillos. Y como Dios empezó a distribuirlos después de haber dado gracias. Oh, porque Él tiene poder sobre la cantidad. Y con poco le multiplicó a muchos. Entonces, siempre la divinidad estará por encima de la humanidad. Por eso aquí Jesús no se toma la gloria, sino que dice que Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y el verso 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec sin genealogía. Jesucristo no venía de una genealogía dicha directamente de sacerdotes, como lo decía la ley, que para ser sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví y de hecho hijo de sacerdotes. Jesús no, sin padre, sin madre, tipo de la genealogía de los sacerdotes. Jesucristo cumple esas condiciones. O sea que Jesucristo, mire acá, Él es el sumo sacerdote. Él lo es, Él es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. En Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el verso 29, dice que cuando Juan le vio venir, dijo, he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios, que hace ¿qué? Que hace la expiación, que quita el pecado del mundo. O sea que el mismo que es el sumo sacerdote es el Cordero, es la ofrenda. Él es sumo sacerdote, Él es la ofrenda que ofrece el sumo sacerdote. Oiga, qué interesante. Pero si me voy a Hebreos capítulo 9, 11 y 12, dice Hebreos 9, 11, pero estando presente, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, ¿será que yo tengo que buscarle en la Biblia que Jesucristo es Dios? ¿Se lo busco o lo dejamos así? Vamos a buscarles y a demostrar que Jesucristo es Dios. ¿Es Dios sobre qué? Sobre todas las cosas. Romanos capítulo 9, verso 5. Escuche esto. Romanos 9:5 me dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y no solo dice eso, sino que termina alabándole, bendito por los siglos. Amén. Así dice. Déjeme entender algo. Entonces aquí encontramos los oficios de Cristo. Porque la ira la tiene Dios con el hombre. ¿Es o no es? La Biblia dice que Dios está airado con el pecador todos los días. Ojo con eso, todos los días. Él aborrece el pecado.
y ama al pecador, pero ama al pecador en el sentido de que ya Él le trazó una solución. Pero como han decidido permanecer en el pecado y no han agradecido esta expiación que Dios hizo, por eso el apóstol Pablo escribe en su carta que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cuáles eran los razonamientos de la gente? ¿No es este el hijo de María y José el carpintero? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Jacobo, Juan, sus hermanos. ¿De dónde saca esta sabiduría? No decían así. En otra ocasión le dijeron: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo? En otra le dijeron: tú no eres mayor de 50 años y dices que eres mayor que Abraham. Ese era el razonamiento de la gente. Y olvidaron quién era Él. Se dejaron a un lado y no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué dice? Y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso cuando usted sí cree que Jesucristo es Dios, usted no tiene por qué tener tinieblas en su vida. Por eso el Señor dijo: creed en Dios, creed en mí, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aleluya. ¿Vio cómo se compagina todo esto? Es que la palabra está engranada, hermano. La palabra no es leer un texto y ya, ¡ay, qué emoción! Está engranado todo. No hay libro más perfecto, no hay conocimiento más alto que el de nuestro Dios. Entonces permítame entender esto, o sea que Dios es el de la ira, pero para aplacar esa ira se necesita un sacrificio. Y el que ofrecía el sacrificio era el sumo sacerdote. Entonces Jesucristo es Dios. Él es el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio a Dios, y Él es el sacrificio que es ofrendado a Dios. Usted está conmigo, hermano. Y este Dios es el que instituyó todo este ciclo llamado la expiación. ¿A quién se lo instituyó? A que un sumo sacerdote lo hiciera. ¿Qué tenía que hacer? Ofrecer un sacrificio. ¿A quién? A Dios. A Dios. ¿Por qué? Porque Dios pedía que tenía que haber una expiación. ¿Para qué? Para que el sumo sacerdote... Y ahí no vamos a salir de ese ciclo. Aleluya. ¿Cuándo empieza a suceder todo esto? ¿Cuándo se ejecuta? Y lo dice allí y lo estudiaremos en el próximo taller. Aleluya. Pero les adelanto, ¿cuándo sucede? Cuando Jesús dice esas hermosas palabras en la cruz: consumado es. Dice enseguida la palabra de Dios que habiendo expirado, entregó el Espíritu y la tierra tembló. Escuche palabra. Las piedras se partieron, el cielo se oscureció. ¿Está oyendo? Los sepulcros se abrieron y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. 5 cosas sucedieron en la muerte del Señor y cada una tiene un significado. Oh, aleluya. Yo di una vez esa serie, 5 escuelas dominicales, los 5 acontecimientos en la muerte del Señor. ¿Qué significa que las piedras se hayan roto? ¿Qué significa? ¿Qué significaba que el velo del templo se hubiese rasgado de arriba abajo? ¿Por qué de arriba abajo? Porque Él descendió de arriba. Aleluya. Dejó su trono de gloria. La ley venía de arriba. Desde los mismos cielos fue entregada a Moisés. Cristo también descendió de lo más alto y bajó a lo más bajo por cada uno de nosotros. Entonces ya la cortina que separaba el lugar santo del santísimo, si usted se pudiera leer Hebreos 9, encuentra todo eso.
Y les dejo eso de tarea, porque en el otro taller hablaremos de Hebreos 9 y lo vamos a desmenuzar aquí y vamos a explicar lo mínimo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces ya eso que el sacerdote tenía que entrar a una vez al año y salir y hacer ofrendas por el pueblo y expiación por el pueblo y decirle al pueblo lo que Dios había mandado a decir una vez al año, hermano, nada más el sacerdote. Ahora no. Ahora usted puede arrodillarse y entra en la presencia de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque ese velo se rompió. Se acabó ese decreto. Cristo es el sumo sacerdote y es el Cordero para siempre. Ya eso fue ejecutado. Ya no es una vez al año, ahora es cada vez que usted quiera vivir su vida espiritual. Aleluya. Hermano, yo cuando leo esto, cuando yo estoy estudiando esto, yo lloro. Yo lloro nada más leyendo la palabra. Porque yo sé lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Este concepto, hermano, esto es grande, esto no es cualquier cosa. Porque para que hubiese esto, tuvo que haber una sustitución. Los que merecían lo que Cristo vivió, éramos nosotros. Usted sabía eso, ¿verdad? Sabíamos eso. Él no tuvo pecado, pero como Él era el Cordero, y el concepto de la expiación es transferir la culpa a una víctima para que éste quede declarado inocente y absonerado de culpa. Jehová, dice la Biblia, mas Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. O sea que lo que tú te equivocaste esta mañana, ya Jesús lo cargó en la cruz. Aleluya. Lo que usted se equivocó anoche, antenoche, hace 10 noches, lo que nos equivoquemos esta noche, mañana, Jehová lo cargó en la cruz, en Cristo Jesús. Alguien quiere agradecer eso en esta noche. Aleluya. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, así decía la ley. Entonces Cristo hizo que de su cuerpo saliera agua para que vieran que la derramó toda. Los sacerdotes se equivocaban. La Biblia dice que a veces el cordero le quedaba sangre allí y Dios los regañaba por eso. Pero en Cristo no iba a haber errores en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque lo tenía usted en la mente y me tenía a mí. Levántese, mi hermano, adore al Señor. Aleluya.